Raquel Castro, admirada Raquel Castro, te doy las gracias por ser parte de la Sinfonía de los Autores. Quería hablar contigo y obviamente es inevitable no hablar de ti, no hablar de Alberto y viceversa, porque ya han hecho un binomio ahí muy interesante y hacen muchas cosas en redes, ¿no? Está Alberto y Raquel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero obviamente cada uno tiene su vida propia, su espacio, sus exploraciones, etcétera. Y a mí me da mucho gusto tenerte, Raquel, y tenía muchas ganas de hablar contigo porque pues vienes de ámbitos que también son interesantes como el periodismo, el guionismo, etcétera. Y bueno, yo quiero empezar, como siempre empiezo las entrevistas. De hecho, estoy viendo si escribo ya casi con lo que voy recabando algún libro que se llama Infancias, porque fíjate que están resultando cosas muy interesantes de esa etapa de todos los escritores. Después todos nos volvemos, aunque no lo seamos, pero un poco solemnes y ya tenemos una obra y toda esta cosa. Pero han salido cosas tan interesantes de las infancias que yo digo, bueno, voy a escribir como una especie como, no sé, como perfiles, como semblanzas, como algo, para narrar esas cosas que a mí me han impresionado de todas estas infancias que voy descubriendo en los autores, ¿no? Con los que he estado charlando. Entonces, yo quiero empezar por ahí. Sé cosas porque hago mi tarea y empiezo a investigar, etcétera, a escuchar entrevistas, a leer, etcétera, cosas. Pero la verdad es que no, pues yo no las quiero decir, quiero que tú las digas, pues, ¿no? Entonces me gustaría que empezáramos por esa etapa, de la infancia, ¿no? De un matrimonio tan genuino, con un papá matemático, una mamá que enseña lengua y literatura, o sea, literatura, redacción, etcétera. Cuéntame cómo fue eso, porque, y luego te quiero preguntar cosas que para los provincianos, incluso para los que hacemos, narrativa rural, como mi caso, porque yo crecí en parte de mi infancia en el rancho y con animales y pastoreando este, chivas y peleando gallos y montando a caballo, etcétera. Pues no tenemos muchas cosas que aunque no creas ustedes, los que son de Ciudad de México, los que han vivido muchos años ahí, tienen, ¿no? Para mí la Ciudad de México es como ir a un mundo de un montón de cosas, ¿no? De que te encuentras todo, o sea, un tipo humano totalmente diferente al nuestro, ¿no? Entonces, bueno, ya te preguntaré cosas de esas, pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Qué hacían tus papás? ¿Tuviste hermanos o no? ¿Qué hacías tú? ¿Cómo eras tú? A mí me da la impresión de que eres un poco tímida, pero, pero no sé, tengo que preguntártelo, ¿no? ¿Cómo eras en ese momento y cuáles eran tu acercamiento a los primeros libros o sus inquietudes, tus curiosidades, qué hacías, ¿no? En esa etapa maravillosa de la infancia. Claro, claro. Bueno, primero quiero agradecerte muchísimo la invitación. Para mí es un gustazazazo estar aquí contigo y voto a favor del libro, ¿eh? Sí, sí, hazlo, hazlo, porque luego sí se nos olvidan las infancias, como que nos trepamos en nuestro Eh, yo adulto y o nos da penita o como que se nos olvida o qué sé yo. sí, Y pues vale la pena recordarlo porque creo que mucho de nuestro ser creativo viene directo de esa parte de la vida, ¿no? Yo, como dices, pues sí, soy de la Ciudad de México y además viví mis primeros 16 años en el centro histórico, ahí a una cuadra y media de la Arena Coliseo, me iba caminando a Tepito o al Zócalo según estuviéramos de ánimo. ujú, Este, que tiene una parte muy bonita, pero también tiene una parte muy limitante. O sea, yo no sé ni andar en bicicleta, ni patinar, ni nadar, ni mucho menos montar a caballo. O sea, todas esas cosas que requieren espacios abiertos, ah, yo no las viví, de plano. Y ah, además, como empecé a usar los lentes desde muy chiquita, eh, y de hecho necesitaba muchísima graduación cuando era niña, o sea, me operaron a los 18 y ya ahora lo que tengo pues es la presbicia propia
Ajá. eh, de los años, ¿no? Pero en esa época sí, no veía nada y si me quitaba los lentes me empezaban a salir ronchas en los brazos, en la cara, de los nervios. Ah, Entonces, sí, era una niña tímida, nerviosa, al grado de sacarme ronchas de los nervios y prefería estar en un lugar quieto, donde pudiera estar leyendo, que ajá, era lo que sí podía hacer ajá, sin caerme, ¿no? ajá. Entonces, em, pues mi papá es de la Sierra de Puebla, entonces con cierta frecuencia íbamos allá al rancho y para una que es flor de asfalto, ver animales más grandes que un gato o perro era así como, wow, ¿no? Claro. Hasta tuve una vez un borrego, nada ¿De más que mascota o qué? pues nació el borreguito cuando estábamos nosotros por allá Ajá. y me dijeron, este es tuyo, ¿no? Y yo lo cargué y entonces yo juntaba de mis domingos y todo para mandar dinero para que alimentaran a mi borrego. Y una vez que fuimos, nos sirven una barbacoa deliciosa y me dice mi tía, mija, esta es Andrea, porque se llamaba Andrea mi borrega. Ah. Entonces fue un choque un poquito fuerte, pero estaba muy rica, Andrea, lo malo. Eh, pero sí, sí fue, era para mí la excepción y no la norma estar en el campo, ¿no? Ah, Y buscaba los libreros, como toda la familia es de maestros, me iba ahí a leer aunque fueran sus libros de textos, que era donde no me caía. tu papá matemático, ¿no? Ujú, ujú. Y tu mamá, enseñaba literatura, ¿no? Sí, sí, ella estudió la especialización en literatura Ah, y daba clases de español en secundaria y de lectura y redacción en una vocacional, ahora. que pues era bien bonito. Bueno, a mí me gustaba mucho acompañarla. Y siempre libros, entonces, hubo en tu casa. Sí, y eso es otra cosa muy chistosa. Ajá, Cuando me tocaba ir a casa de alguna compañerita o hacer algún trabajo, a mí lo que me sorprendía era ajá, que hubiera casas que no tenían libreros, ¿no? claro. Así yo decía, wow, es que fui a una casa donde no había libreros, no Ajá. tenían libros, ¡ah! ¿No? Sí, porque uno Pensaba que lo asume que en todas normal. las casas están con libros y toda esta cosa, o que están leyendo los papás o eso, ¿no? Ajá, sí, sí, me pasó de esa forma a mí. Y tu mamá o sea, parece una obviedad, pero no, porque ahorita te voy a decir por qué. ¿Tu mamá era lectora, o sea, lectora o no mucho, Raquel? Era lectora voraz y Voraz. además tenía un hábito que a mí me parece todavía buenísimo, Ajá, que estaba ella leyendo y si algo le llamaba la atención de lo que estaba leyendo. estaba leyendo, nos detenía en lo que estuviéramos haciendo y decía, escuchen, y nos leía un párrafo, ¿no? Ajá, Y entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho que me leyó fragmentos de El perfume de Patrick Süskind ajá, y claro. que pues luego yo me los robé de su buró porque yo quería saber qué más pasaba y como que intuía que había partes que no me estaba leyendo, ¿no? Ah, y que eran las interesantes. Sí, y nunca me prohibieron un libro así de decirme, No le no, haces. bueno, uno nada más, el de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira. Ah, Igual ni le estaba entendiendo nada, pero fue la ah, única vez que me dijeron, no, no, mira, aquí hay uno de Andersen, está ajá, mejor. ajá. ¿Tu Pero papá ella también siempre, leía, Raquel? sí, mi papá es más de leer, cosas como tipo espías y el caso Byrne y cosas Ah, así, ¿no? ajá, Pero, por ejemplo, él fue el que me dio a leer la primera vez a Sherlock Holmes. ajá, Así que me dijo, a ver, bueno, ahora lee cosas de lógica y claro. detectives, sí. Oye, y ahí, Raquel, ¿tú eras que tenés hermanos o no? Tengo un hermano que tiene 3 años menos que yo Ah, menor. Ajá. y que él sí ni usa lentes ni lee mucho y que es súper activo, que él sí
patina, nada, Todo lo juega contrario. fútbol. Sí, sí, sí. Que además a él sí le gustaba mucho irse a pasar temporadas largas a casa de los primos y todo eso. Y, pues, Ah, es muy extrovertido mi hermano. ujú. Ahora él es fotógrafo. Este, pues es como que siempre tuvimos esa diferencia en carácter, ¿no? Como dos mundos diferentes ahí, ¿no? En la misma, cohabitando, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y tu mamá, o sea, enseñaba literatura, etcétera. Tú empiezas a leer entonces muy niña, pues, ¿no? Empezaste a tener esa cercanía muy niña. ¿Hay autores así que recuerdes que digas, wow, yo leí este en esa etapa que fue como muy, que me enganchó mucho o no? Pues sí hubo algunos que ahora reconozco que probablemente no son los mejores autores, ¿no? Pero que en su momento para mí fueron wow. Ajá. Cosas muy chistosas también, ¿no? Porque, por ejemplo, siempre he sido muy fan de los gatos. Me encantan los gatos. Por eso Entonces, siempre aparecen ahí en sus programas. sí, sí, por aquí andan, pero Ah, este, desde niña lo eras. sí, mi mamá era también muy fan de Fan. los gatos y en Ah, la casa donde vivíamos, que era una casa muy de estas antiguas en el centro histórico, de hecho una vecindad, que mi abuela había ido apoderándose de de la planta alta, así cada ajá. que se iba un inquilino, ella rentaba esa parte también, entonces teníamos todo ese piso, pero no dejaba de ser pues, una vecindad del centro histórico Ah, y la azotea estaba llena de gatos. Y ajá. entonces mi mamá a veces iba a la tienda, compraba un cuarto de jamón picado y me decía, vente, vamos a darle de comer a los gatos. Y nos íbamos a la azotea a alimentar gatos y era para mí como el zoológico, ¿no? Claro. Entonces crecí queriendo mucho a los gatos y lo que te voy a contar es que a Sí, ella en el poli del Día del Maestro le daban vales para comprar libros, pero la verdad es que las librerías del poli pues tienen casi pura cosa de matemáticas, ingenierías, técnicas, es ¿no? verdad. Entonces Sí. era, era un poco una tortura decir, tengo todos estos Pero ¿qué vales compro? que compro. Y yo creo que tenía como 9, 10 años una vez que íbamos con los vales y me encontré un libro que se llamaba El gato y otros cuentos. Y en la portada tenía un gato de como hecho con diferentes materiales, así los ojos eran botones, no sé. Dije, y lo abro y lo primero que dice es de un gato que se encontraron en el edificio, que no era de nadie. Y pues que no, me lo compran y era de Juan García Ponce Ah, y sí, era claro. una cosa que de repente yo tenía que estar con el diccionario a un lado para entender algunas palabras y decía, ay Jesús, no sabía que esto se podía hacer, ¿no? Y y pues fue como de esos descubrimientos que cuando lo releí ya adulta dije, no, pues sí estaba un poco Pasado. chiquitina para estar leyendo esas cosas, pero bueno, ¿no? Eso es como de los buenos. Igual, una amiga de mi mamá que también era maestra de literatura, tenía hijas de mi edad, entonces luego me llevaban para que conviviera con ellas y todo, y yo pues me encerraba a leer, no, 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 era, Leías mucho, Raquel, o sea, no convivías sí, mucho, no eras muy sociable, entonces. socialmente era muy torpe y muy tímida y me sentía demasiado consciente de mí misma, no sé, era muy, Estaba siempre pensando cosas ahí. Si me digo costaba tal mucho cosa o trabajo. hago tal cosa y esto y la otra persona que va a pensar y que no sé cuánto. Y a veces uno Sí, se empieza como a ensimismar, pues, ¿no? sí, no, y de eso de que en la noche sigues pensando, ¿por qué cuando me dijeron, si quería la leche Sí, fría, no dije gracias? Ah, van a sí, pensar, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. Y una vez en casa de esta amiga de mi mamá, me encuentro una antología de relatos de ciencia ficción que empezaba con, yo supongo que eran fantásticos y de ciencia ficción porque Ah, empezaba con El Inmortal de Borges. órale. Y igual creo que no le entendí mucho, pero lo poquito que entendí me gustó y que me robó el libro.
¿Fue tu primer robo o qué? Fue mi primer robo y cuando ya llegué a la casa y mi mamá se dio cuenta, no, bueno, hube de devolver el libro y ay, Pero fíjate que eso es una señal así como bien interesante de, yo también llegué a robar libros, ¿no? Y creo que es esta como extrema curiosidad de algo que te gusta, que te apasiona y que lo quieres tener, pues, ¿no? O sea, va más allá como digamos de la palabra robo, sino que es como un préstamo sofisticado, pues, sobre... es como una especie como de ajuste de cuentas, como que dices, es que esto Me está pertenece. mejor conmigo, le voy a dar mejor Como hacer justicia, claro. vida, sí, 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 pero pues no, ahí tuve Y que ese libro devolver el te libro. impresionó, o sea, ese libro te gustó mucho, lo tuviste y lo leíste. Sí, pues leí varios de los cuentos, porque además leía muy rápido, y además era de estas niñas que cuando están leyendo, si te hablan, no oyen, o sea, que le tienes que quitar el libro para que regrese al mundo. Es Eso lo estar como extraño en el mucho. espectro. Sí, sí, sí. Y Ajá. y entonces tardé muchísimos años en volver a encontrar el libro. Ya lo tengo ahora en PDF porque ya no lo encontré en físico, pero lo Qué volví a bueno. encontrar y saber que no fue un sueño y decir, ah, mira, aquí está el de Borges y está este de Roger Zelazny que trae uno que se llama Divina Locura, que Ujú. ahí lo leí por primera vez. Oh. No, 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 para Y ahí, mí eso era lo bonito de la vida. oye, Raquel, ¿y ahí no empezaste a escribir en esa etapa? ¿No? ¿Fue hasta después o solo Fíjate, leer? y me pasó algo bien chistoso. Bueno, yo no sabía que era chistoso o que era inusual, ahora lo sé. Y es que otra de las cosas que hacía mi mamá es que me tenía a mí como su alumnillo de indias. Las Ahora, cosas que les iba a poner a hacer de ejercicios de redacción a sus alumnos, me las ponía a hacer a mí primero para ver si había entendido las instrucciones, cuánto me tardaba y taller demás. literario ahí. Sí, entonces yo empecé a escribir muy chiquita, pero no lo consideraba algo importante, era un juego. Juego, juego. O sea, vamos a jugar a las Barbies o vamos a escribir una composición o vamos a hacer un cuento, da lo mismo, ¿no? ¿Eh? Vemos la tele o hago una parodia de una telenovela poniendo a mis amigas como protagonistas, da igual. Ujú. Entonces, durante gran parte pues yo creo que hasta ya que terminé la prepa, para mí escribir era un juego. Y lo malo de que sea un juego es que, pues cuando juegas no revisas, no repites, no pasas en limpio, ¿no? O sea, es lo que sale en el momento y ya. No tenía esta palabra que luego agregamos que decía Borges, no es un juego, pero en serio, ¿no? No tenía todavía Sí, el en serio, digamos, ¿no? no, para nada. Entonces, para mí era así como que mucho jijiji, jajaja, Ajá, y lo que escribía tenía más o menos siempre la misma extensión, que es lo que me tardaba en que me empezara a doler la muñeca, ¿no? y ya. Ya me cansé y se acabó. Punto. Oye, Raquel, ¿y tu mamá nunca hablaste con tu mamá de, me imagino que no, que era fines prácticos de su escuela, etcétera, pero nunca ella había esta doble intención de, como deliberada de ponerte a escribir, de que empezaras en eso, ¿no? Nunca tuvo ella como el deseo de que tú fueras escritora, que a lo mejor ella quiso ser, o no sé si sea tu mamá escritora, además, ¿no? No sé. Sí, pues mira, mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Y Joven. antesito, sí, sí, sí. De hecho, el año pasado para mí fue un año emocionalmente intenso Ajá. porque fue cuando rebasé la edad que ella vivió, ¿no? O sea, ella murió a los 46 y entonces yo, Oh, qué así como fuerte. que el día que cumplí 47 dije, bueno, así como Sam Gamgee en El Señor de los Anillos, estoy más lejos de lo que nunca había estado, así fue, ok, ya estoy más vieja de lo que llegó a estar mi mamá, ¿no? Claro. Y ¿Y sí, de qué ella, manera te afectó, Raquel? O sea, caíste en conciencia de un montón de cosas, supongo, ¿no? Mi mamá murió uf, en un año
Sí, fue bastante complicado, porque además 15 años, oye, está uno en la adolescencia y este, había pasado que yo había escrito para mí era un juego, que era una tipología de chavos fresas de los Ajá, que se veían en mi escuela, ¿no? ah, Que se llamaba El Fresa, el fenómeno de nuestra sociedad. Y lo había escrito en un blog Escribe ujú. y se lo encontró mi mamá. Y de repente un día me dijo, ¿sabes qué? Te lo vamos a publicar porque está muy bonito. Y yo Wow. dije, no, por favor, o sea, ¿qué van a decir mis compañeros de la escuela de los que me estoy burlando en esto que escribí, ¿no? Y entonces, cuando ella murió, se quedó eso ahí en el aire y luego una de mis tías y mi papá lo retomaron y lo publicaron cuando yo tenía 16 años. Ujú. Nada más que fue una publicacioncita, así una plaquetita que Pero la hicieron, Raquel, o sea, hicieron una publicación. sí, sí, pedí que lo único que pude hacer fue que no saliera con mi nombre real, que fuera con seudónimo, porque Ajá. me daba mucha pena. No, pero lo que me causa sorpresa es que tenían tu papá, tu mamá, esta voluntad editorial incluso, o sea, Sí, sí, vamos a hacer sí, una plaquetita con esto, pues, o sea, que es un estímulo sí. enorme, aunque tú no querías, pero eso estabas, digamos, en un entorno familiar muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que mi mamá sí veía, como esa facilidad que yo tenía para escribir y que sí la tomaba más o menos en serio y que de haber seguido viva ella lo habría retomado más. Le habrá dado mucho gusto verte, ¿no? Ahora que estás escribiendo Y yo las... creo que sí. Porque, por ejemplo, mi primerísima publicación, no le cuenten a nadie, fue un artículo en una revista que se llama El Aposento Alto, que es Ay, de meditaciones cristianas, ajá, este, que escribí algo sobre el temblor del 85 ujú. y lo publicaron al año siguiente, el 19 de septiembre, ahí que era, Ok. ¿eu? Del 85, en el 85 fue en la publicación, En el 86. ochenta y Ajá. seis. Y me pagaron $10 por el texto. ¿Ah, sí? Sí, pero ese fue mi mamá, hija, que lo mandó. No, no, yo no lo mandé. Oye, fue crucial, fue fundamental, entonces tu mamá, fue una pérdida, entonces ya en ese momento, no ahorita, pero en ese momento, me imagino que eso lo viviste como muy profundamente, ¿no, Raquel? Sí, no, bueno, y sabes qué, quizá no tanto en el momento, sino después, porque en el momento es un shock y es se ¿Qué? siente bien raro, que de repente dices, esta parte de mi vida se quedó como en añicos, pero el resto sigue como si nada. O sea, el otro día fui a la escuela, estaba ya en la prepa, era mi primer año de la prepa, y pues todos mis compañeros estaban ahí. Nadie me preguntó por qué no estuviste aquí ayer, y pues yo no le dije a nadie, ¿no? Traje durante casi un año el acta de defunción de mi mamá doblada en mi morral, porque me Ajá, la dio mi papá para que justificara mis faltas, y yo nunca la saqué ni fui con ningún maestro, ni la desdoblé, ni nada, ¿no? ajá, Y no recuerdo mucho de esa época. Yo creo que sí fue un poco un madrazo, ¿no? ajá, Que, que, por ejemplo, apenas hace como un mes bajé mi historial de la prepa de la página de la UNAM. Yo ni sabía cómo me había ido, como tenía el pase automático, y claro. ahí vi las materias que reprobé, cómo me fue, y digo, ay, no, pues estaba, sí andaba medio en shock yo, pero Oye, Raquel, y no, vamos a ir un poco adelante, pero porque tiene que ver con esto en Dark Doll, en, en un futuro, un beso en tu futuro, y en tu primera, que es esta
se me fue el Ojos ojos llenos llenos de de sombra. sombra, ojos llenos de sombra, principalmente. Todo este recorrido que haces sobre jóvenes, etcétera, con este lenguaje, ¿no? Ojos llenos de sombra tan juvenil, etcétera. Y esta reconstrucción no es parte como reconstruir esa etapa que te quedó como un poco como en la oscuridad, como en shock, como eso, porque te lo iba a preguntar más adelante, pero ahorita como estamos hablando de esto, ¿no tiene que ver un poco eso, que fue una etapa así como que quedó como entre neblina? Ya ves que a veces la escritura la utilizamos también como para conocer, como para abrir ámbitos que no conocemos o que quedaron medio en la neblina y que cuando estamos escribiendo a mí me sucede que como que se transparentan y como que los empiezo a ver y como que empiezan a, no sé, como a dibujarse de manera más clara, pues. No ha sido eso un poco, esa etapa que quedó así como si no lo hubieras vivido plenamente y como que la estás como reviviendo en tu obra ahora que haces para jóvenes, para niños, etcétera. Sí lo he pensado, ¿eh? Yo creo que sí, porque este, fueron como, yo calculo que fueron como los 3 años de la prepa que estuve, bueno, 4 años de la prepa, porque me quedé un año más. Reprobé matemáticas en sexto, no sabes, Todos hemos reprobado matemáticas. mi papá lo vio como una afrenta personal, pobre. Imagínate. Sí, como que esos 4 años estuvieron un poco vagos. Y ya después como que ya agarré otra vez el ritmo y ya empecé a, pues que un poquito la fiesta, las amistades, los novios, pero esos años sí fueron como medio raros. Y cuando estaba escribiendo Ojos llenos de sombra, precisamente, sí me di cuenta de que había muchas cosas que me estaban sirviendo a mí de, pues, de espejo, de terapia, de a saber, ¿no? Ah, Por ejemplo, en la primera versión de ese libro de Ojos llenos de sombra, yo mataba a la mamá de la protagonista. O sea, bueno, eh, y después como que lo releí y todo, y dije, no, esto es algo que me pasó a mí, no le está pasando a ella, no tiene que ver con su historia. Y entonces ya, este, modificar. convertí eso, como sí me gusta que haya muertos, pues maté a uno de sus hermanos Mm, y reaproveché, pero fue un ejercicio de reescritura y ya de convertir en ficción esa ah, semillita de algo que había sido como confesión, convertirlo en ficción. claro. Fue un buen ejercicio, ¿eh? Fue eh, medio terapéutico de alguna manera. Sí, por eso me lo preguntaba, porque también, ¿cómo fue después la relación con tu papá? Tú eras la única mujer, la mayor, no tuviste que madurar muchas cosas, así que se quedaron, o sea, ya no pudiste ser totalmente adolescente porque a lo mejor tenías que hacer cosas que por la propia naturaleza de la circunstancia te obligaban a hacerlo o no, o seguiste Ah, siendo... sí. No, y no solo eso, sino que, fíjate, viví hasta los 16 en el centro histórico, que vivíamos con mi abuela materna, y cuando murió mi mamá, que yo tenía 15, mi papá empezó a construir en Iztapalapa, y cuando cumplí los 16 nos fuimos para allá. Entonces fue un cambio geográfico, eh, de, bueno, un cambio en de muchos. desarraigo también con tu abuela cerca y toda esta cosa, ¿no? Sí, 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 y además como mi abuela era el centro de la familia materna, todo el mundo iba ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces fue dejar de ver a mi Oh, qué abuela fuerte, y a qué mis fuerte. tías. Fíjate, una cosa que sí me acuerdo es que yo me iba de pinta de la prepa a visitar a mi abuelita. O sea, En lugar de irte a fumar cigarros, te ibas a ese lazo sentimental tan fuerte, ¿no? sí, acompañarla un rato, ver si necesitaba algo del mercado, sentarme a tomar mi cafecito con ella. Se bien ñoña. Sí, sí, sí. Por eso te decía, ¿no? O sea, como que Ujú. saltaste una etapa, dejaste algo ahí y que luego Sí, empieza a ver en tu obra esta que escribes para sí, jóvenes, para niños, jóvenes, pues, ¿no? Por ejemplo, esta historia, ¿no? Pues llenos de sombra o Dark Doll
Es, Sí, y, y te quería preguntar, Raquel, ahí entras tú, o sea, si tú tenías todo esta ya, este estímulo, y no entraste a letras, entras a comunicación, creo, ¿no? sí. Y por qué comunicación y no letras? ¿O por qué decides esa carrera? Pues mira, yo quería ser maestra. Ese era mi primer impulso. Y mis papás, los dos, porque eso desde niña, ¿no? Me decían, maestra no, porque te vas a morir de hambre. Ya sabes lo que dicen los papás. Eh, Mi mamá me decía que estudiara mercadotecnia. Órale, Sí, las carreras sí, entonces del futuro, ¿no? sí, algo así como publicidad y me decía que, por ejemplo, eh, ¿quién fue? Creo que Salvador Novo, que estuvo en agencias de publicidad y que se puede Eh, escribir en los ratos libres. Fernando del Paso, mucho. Ajá, pero a mí la idea no me hacía como mucha gracia. Y y fíjate, es que además uno escoge carrera cuando está muy chiquito, debería esperarse unos 20 Estoy de años acuerdo, más. estoy de acuerdo. Tienes que decidirlo muy pronto, cuando apenas Ujú. estás preguntándote quién eres tú, ¿no? Imagínate, escogí periodismo porque dije, bueno, no es letras, que también me dijeron que no se muere de hambre, pero se escribe. O Ujú. sea, ese era mi conocimiento de la carrera de periodismo. Y escogí la FES Aragón, que es donde estudié, porque mis amigas de la prepa se iban a ir a CEU y en ese momento estábamos peleadas. Y yo no quería estar con ellas porque estaba muy sentida. O sea, esos no son motivos para escoger Claro, carrera y alma mater ni nada, ¿no? Pero, y encima me quedo un año más por lo de matemáticas. claro. En un año fue suficiente para que me reconciliara con mis amigas y para que dije, y cuando me mandaron a Aragón, como yo había pedido, dije, ay Dios, ¿dónde estoy y qué hago aquí? Aunque sí, el plan de estudios estaba bonito, pero ahí descubrí que entrevistar gente me daba terror. O sea, yo era súper tímida, ¿cómo nos dejaban de tarea? Vayan a una delegación y Sí, sí. entrevisten a... Ay, sí, claro, ahorita voy, ¿no? Entonces, todo lo que era de esas materias que implicaban el chacaleo, yo me inventaba los trabajos. Ah, sí. Todo era Empezabas a así. hacer ficción ya ahí. Sí, 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 así. Entrevista a un, entrevistan a un autor. Yo, ¿cómo voy a ir con un escritor a decirle, oiga, soy estudiante y quiero entrevistarlo, me va a mandar a volar mejor? La invento. Y y así pasé todas esas materias. Y lo que me redimió, creo yo, fue que existía la materia de guionismo. Ahí me di cuenta de que existía el guionismo de televisión Ajá. y eso fue lo que dije, ah, yo quiero hacer esto. Esto está padre, es un trabajo solitario, Yo te iba a decir, no es, tenías tanto con gente ni nada, tú lo ibas a hacer sola, ¿no? sí, sí, entonces me dediqué, tuve mucha suerte porque un verano tomé un curso de guionismo de TV educativa Ajá. y cuando estaba terminando el curso, llegaron a solicitar guionistas para un proyecto de la BBC de Londres con la SEP. Dijeron, ¿quién sabe inglés? Y yo dije, pues más o menos, Ujú. yo. Y sí, me seleccionaron para eso, entonces acabó el curso yo ya con trabajo y de ahí me pasé a Canal 11 y entonces cuando acabé la carrera ya ejercía de guionista. Fíjate, Raquel, que a veces no nos damos cuenta, pero yo, por ejemplo, acá he vivido en pueblos, ¿no? En la provincia y todavía en pueblos y donde no hay nada. O sea, todo esto que cuando yo los escucho a ustedes, a ti, a Alberto, a la gente que vive en Ciudad de México, el otro día entrevisté a Carla Fessler, etcétera, ¿no? A muchos. Pues Ciudad de México es esto, ¿no? Que para ti es muy natural, pero para nosotros, por ejemplo, mi hija quiere hacer radio, quiere hacer guión, quiere hacer cine, etcétera. Y claro, en la provincia las posibilidades se acortan, o sea, no hay mucho, pues, o hay prácticamente nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablas de esto, ¿no? De estos caminos, ¿no? Del guionismo, la tele, Canal 11, pues nosotros no tenemos aquí ni canal, pues, ¿no? O sea, no tenemos. Entonces, es bien interesante cómo también ese entorno, ese contexto va.
va moldeando, digamos, todos estos talentos, esas aptitudes, estos que vas encontrando, digamos, caminos para, ¿no? Pues poder desarrollar eso que tú quieres y en la forma en lo que tú lo quieres hacer, ¿no? Tú no querías ver gente, entonces dices, bueno, el guionismo me cae chingón porque lo hago yo sola, etcétera, ¿no? Pero llega un momento cuando haces todo eso, Raquel, en el que tú, ¿qué pasa? O sea, decides empezar a escribir, o sea, dices, bueno, yo quiero escribir o cómo se da esa transición. Y no solo de escribir, sino que voy a empezar a escribir literatura, ¿no? En el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Y cómo lo haces cómo se da esa transición en la que empiezas ya, digamos, a decir, me voy a dedicar a escribir, este, y me voy a entregar a eso, pues, a esta pasión que de alguna otra forma ya venía desde que eras una niña, pues. Fue, creo que también fue un poco azaroso, porque desde que estaba en la primaria, en la secundaria, con toda esta timidez que te comento, sí descubrí que lo de escribir me tendía puentes. Entonces yo, por ejemplo, podía hacer, un tiempo estuve haciendo en la secundaria horóscopos, que me inventaba, por supuesto, o sea, pero además me inventé que esto sí es verdad, Ajá, una hermana de mi abuelita, cuando tenía 14 años, se fue con los gitanos. ajá, Eran tiempos de la revolución y tal, ¿no? Y cuando regresó con 2 hijos a los 16 años y sabiendo leer el tarot. Esto es real, mi tía Estercita. Y con unas ideas medio brujiles muy interesantes. ajá, Lo que no es verdad es que ella, leyendo el tarot, me hiciera horóscopos para que yo los llevara a la escuela. Eso yo lo inventé. Y yo ajá, me inventaba los horóscopos, así tipo revista Eres, ya sabes, claro, de, inspirándome en mis amigas, así decía, a ver, pues Heidi es cáncer, entonces vamos a poner cáncer. Tendrás un accidente, porque yo sabía que a ella le gustaban los deportes, no sé, y era muy atinada yo con mis horóscopos, fíjate. eres medio Entonces, pitonizo ahí. sí, entonces todos los lunes yo llegaba con mis horóscopos y se hacía la bolita de compañeros alrededor para que les leyera los horóscopos y y nunca cobré, fíjate, hasta en eso soy, ya Generosa. tenía madera de escritora, qué barbaridad. Este, pero me gustaba mucho y descubrí que era una buena manera pues de sobreponerme a mi timidez, ¿no? Porque era siempre detrás de un personaje o de una ficción, pero Ah, era. órale, qué interesante, sí. Ajá, Entonces, seguí haciéndolo mucho tiempo y de cosas que nos pasaban, pues yo lo convertía en una crónica en la época en que sí iba regularmente a la iglesia, pues yo era la cronista del grupo juvenil, entonces de los campamentos, hacía un periodiquito y ajá, todo eso era juego. Y entonces, ya que empecé la universidad, que como que pasó esta etapa de mucho, pues, como shock o lo que haya sido, ajá, empecé a ir a fiestas, y hacía mis crónicas de esos eventos, y un día se me ocurrió que ¿por qué no hacer algo más largo, no? Porque en lo que seguía yo leyendo como lectora voraz, no ajá. encontraba historias que ocurrieran en México a adolescentes, a jóvenes, Ah, órale. eh, que les gustara, pues, el rock, a mí me gustaba el dark, ¿no? Esa era mi onda. ¿Desde Y cuándo te empezó a buscar todo el rollo del dark y esto, Raquel? yo creo que desde que empecé la prepa, más o menos, eso ¿Y sí, sí. qué es el dark? Bueno, yo sé, pero quienes te van a escuchar, hay mucha gente de provincia que lo sigue, etcétera, de pueblos incluso, que para ellos el dark y todo ese universo vampiresco, todo ese es muy,
desconocido. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué lo define? ¿Qué es? Fíjate que justo por eso empecé a escribir esta novela, pero ahorita llegamos a ese punto, Ah, que de lejos tú ves, pues, una bolita de fulanos vestidos de negro en medio del calorón, y dices: "¿Qué les pasa? Están locos, han de ser satánicos", no sé. Pero cuando eres parte, descubres que es como cualquier otra tribu urbana o cualquier otro grupo juvenil que lo que encuentran es un punto de identidad que no depende de dónde crecieron o de dónde son sus familias, sino que parte de intereses estéticos, ¿no? Sobre todo la música, que yo creo que en la adolescencia la música es primordial para los entendernos a nosotros mismos y entender a los otros y encontrar tus pares ahí, ¿no? sí, tus pares, Grupo. encontrar dónde perteneces, ¿no? Mm, Y la música gótica o dark, pues eh, viene, digamos, del rock, del punk, ajá. pero tiene, como que de repente abreva tiene mucho de individualismo, entonces le meten nuevos elementos constantemente y de repente que le vamos a meter clavecín y que esta otra banda decidió que viene con elementos del folk celta y hay unas bandas que, no, pues, como La Castañeda aquí en México, ¿no? Le vamos a meter instrumentos prehispánicos. Órale. Entonces, el chiste es que sean atmósferas oscuras, Ah, medio lúgubres, ah. como mucho el memento mori, el estar conscientes de que eh, el- todos nos vamos a morir, ¿no? Y eso me quedaba muy bien en esa época. Eso es lo que te iba a decir. ¿No crees que eso fue también por lo que de tu mamá, la ausencia de tu mamá y todo esto que traías tú, y que eso te conecta también con este grupo que estaban, pues, digamos, como pensando, viviendo, sintiendo las mismas cosas? Sí, es muy probable, pero además desde antes yo como con esta timidez y todo, siempre fue como una niña melancólica, Ah, en la cosa de la iglesia, a mí me impactaba mucho esta idea del rapto, ¿no? De que el fin de los tiempos y los buenos se van a ir al cielo y los malos se van a quedar. Yo llegaba a la casa y no encontraba a nadie y en vez de pensar, han de haber ido por las tortillas, yo decía, oh no, fue el rapto y me quedé, ¿no? claro. Eh, ¿Iglesia católica o no, era protestante de metodista, pero mi abuela era muy mocha del metodismo, ajá, entonces, y pues, sí, esas cosas, cree uno que no le afectan, qué? No, no, no. pero Tienen un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces empiezas a ver que no existe esas. ¿Qué estabas leyendo en ese tiempo? ¿Cuáles eran las lecturas que recuerdas que diga, yo estaba leyendo tal y tal cosa que me gustaba mucho, ¿no? sí, fíjate, de esa época me acuerdo mucho haber leído, un libro que lo tradujeron como La música de los vampiros, de Poppy Sebright. Ujú. Y, ay, me leí Los cantos de Maldoror, del conde de Lautréamont, que, Bueno, ay, puro azote, pero muy bonito. ajá. Era No, no, no. sí, La poesía, sí, sí, sí. Mi mamá era muy lectora de poesía ¿no? Ajá, y entonces no le tengo miedo a la lectura de poesía, ujú, pero no escribo poesía, ¿no? O ujú. sea, le tengo mucho respeto, pero, por ejemplo, cosas como, esto de José Asunción Silva, sus nocturnos, de una Ahora, noche toda llena sí, esas cosas me gustaban mucho. ajá. Este, y al mismo tiempo, pues cosas como Mario Benedetti y el hombre preso que mira a su hijo desde la Ah, cárcel, estas cosas, o sea, como que sí tenía esta tendencia ya hacia medio lo azotadón el asunto. azotada, sí, pero pues ahí como que, Bueno, pero como era la formación de una sentimentalidad, ¿no? Muy, muy específica, pues. sí, pero además que encuentras
una amiga me había dicho, es que ustedes los dark seguro en sus fiestas se sientan en los rincones a llorar, ¿no? Y no, también es encontrar como el lado, quizá un poco de humor negro y el gusto Que está en por tus novelas, ¿no? Que está en tu obra, pues, ¿no? mirar el vacío de frente, no sé. Por ejemplo, fíjate, apenas la única tía que me queda, hermana de mi mamá, tiene 91 años. Wow. Hizo una reunión y fueron muy pocos de mis primos, entonces me dijo, te voy a dejar una tarea especial. Cuando me muera, a los que no vinieron, no los dejas entrar. Y le dije yo, y otra de mis primas dijo, ay, tía, no digas esas cosas. Y yo le dije, oye, tía, ¿y si mejor les cobro la entrada? Podemos hacer una lista de los que sí entran gratis y otra de los que tienen que pagar, ¿cómo ves? Y mi prima, ay, tu humor. Y yo dije, ¿es un humor normal? Y ahí digo, no es un humor normal, ok. Claro, claro, interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí cuando entonces, Raquel, cuando ya empiezas a ver que hace falta un poco de esto que tú no encontrabas en esto que estabas leyendo, es cuando que dices, bueno, ¿lo voy a escribir o qué? Lo voy a escribir. Y me puse a escribir cuentos primero, ¿no? Ajá, Y se los llevaba a mis amigos y mis amigos, ay, qué padre que mencionas tal canción y todo. Pero yo no quedaba contenta con el resultado. Entonces fui con un maestro esperando que me dijera, ay, está muy bien. Y me dijo, no, pues retrabájalos. Y fue la primera vez que yo oí eso de retrabájalos, ¿no? Yo, ¿qué? ¿No me vas a aplaudir por cómo lo hice y ya? ujú, Y eso me caló. Entonces, de esa primera versión que eran cuentos a que finalmente lo convertí en una novela y todo, pasaron años. Yo creo que empecé como en 1997 ajá. y fue hasta por ahí de 2009 o de 2010 que dije, podría ser novela, pero me voy a tener que sentar a escribir. Y fue una cosa, pues todo un descubrimiento, ¿no? Eso porque no era como escribir nada más hasta que se te canse la muñeca, sino seguir adelante y retomarlo al día siguiente donde lo dejaste y Ajá. luego decir, bueno, ya está un borrador, pero ahora hay que corregir y volver a corregir. Que la suerte que tuve para entonces es que ya estaba casada con Alberto y entonces, pues, Un él correctivo ahí. le tocó el trabajo ingrato de tener que tallerearme y lidiar con mi inseguridad y todo, y de repente ya era una cosa de que yo no sabía cómo terminar, ¿no? O sea, abría el archivo, me le quedaba yendo, pues le quitaba un párrafo y luego Ajá. le daba no guardar los cambios. Y otro día volví a abrir el archivo y le revisaba todas las comas que estuvieran en su lugar. Y ya me dijo Alberto, ya, suéltalo, mándalo a un concurso para que lo lea alguien que no seas tú. Y la idea era mandarlo como un acto un poco simbólico de soltarlo, ¿no? Ajá, No de ganar, claro. pero no. Sí, de alejarte, digamos, ¿no? Alejarte. Sí, sí, sí. Ajá, De darme ese chance de decir, está terminado. Porque además, mientras tanto, en paralelo, yo seguía con mi hábito de escribir por gusto y tenía un blog y escribía babosadas en mi blog. Y ya una editora de literatura infantil me había escrito, oye, me gusta mucho tu humor, ¿no te gustaría escribir un libro para niños? Y yo le había dicho, sí, pero espérame. Y lo había dejado botado, ¿no? O sea, realmente me daba mucho miedo. claro. Y cuando mando la novela al concurso, al Gran Angular y gana, creo que de las primeras Gran cosas estímulo. que hice fue buscar a esta editora y decirle, oye, ¿todavía te interesa que te escriba un libro para niños? Porque además cuando estaba yo Ese escribiendo fue esto, lejos, lejos. ¿Cuál fue este? Este de niños, sí, lejos, lejos de casa, lejos de casa, ¿no? Sí. sí, que cuando estaba yo escribiendo la novela, la llevaba a un taller con amigos y me decían, es que está bien padre, juvenil. Y yo decía, no es juvenil, son personajes jóvenes, pero es una novela seria, ¿no? Pues cuando me dijo Alberto, pues mándala al Gran Angular, yo dije, no va a ganar porque no es juvenil.
Si era juvenil, oye. Bueno, es que desde que arranca está claro, ¿no? Pero, oye, Atari creo que es si mal no recuerdo, ¿no? ¿Qué hay? Dos cosas que te quiero preguntar a ese respecto. Este, ¿Qué hay de ti? Sobre todo donde yo veo una marca así como cercanía es con Ojos Llenos de Sombra y con Dark Doll, por ejemplo, ¿no? Ahora más por lo que me estás diciendo me hace más sentido cosas, ¿no? Pero, ¿qué hay de ti en estos personajes? ¿O qué no hay de ti? ¿O qué hay de lo que tú quisieras ser en estos personajes? Creo que sobre todo eso, fíjate que eh, no lo había pensado antes, creo que a partir de esta plática que estamos teniendo tú y yo, estoy pensando eh, que yo creo que Tari es lo que a mí me hubiera gustado ser de adolescente. Ah, Esta órale. adolescencia que me hubiera gustado tener. Yo sabía que la adolescencia de Atari, que el personaje de Atari es completamente distinto a mí, ¿no? Que es una chava segura de sí misma, Echaba para es adelante, ¿no? independiente, Eso. que Es muy no buen tiene, personaje. los papás ni la pelan, o sea, y a mí me pasaba todo lo contrario, ¿no? Con hermanos mayores, yo lo que tengo es un hermano menor, qué sé yo, pero ahorita lo estoy pensando y es así como, qué padre una adolescencia de verdad, ¿no? Sin responsabilidades de tienes que cuidar a tu hermanito, Ajá. sin esas cosas, sin sentir que la familia es así un vínculo que te pesa, sino que de alguna manera te impulsa y te Te protege, no sé. libera, claro, claro. Quizá Entonces, eso que no pudiste, como dices, vivir en ese momento, ahora lo estás proyectando en estos personajes, ¿no? Porque también Easy tiene mucho de eso también, ¿no? La de sí, Dark, ¿no? sí, sí, Y sí. luego que todo este mundo dark también, pues está ahí, pues, o sea, ¿no? La música en Ojos Llenos de Sombra, ¿no? En Dark Doll, o sea, todos Sí. estos desafíos, ¿no? Fíjate que con Dark Doll me pasó algo bien bonito y es que la que fue editora en SM de Ojos Llenos de Sombra ya no estaba en SM, estaba trabajando por fuera con Ediciones B y me dijo, tenemos en B una colección que se llama Las Dolls, que cada novela es de una chava de diferente perfil y lo único que tenemos como base es que sea adolescente, que le interese alguna expresión artística y que sea narrada en primera persona. Ah, Y todo, pensé en todo lo ti, que tú estabas haciendo, ¿no? dice, pensé en Ojos Llenos de Sombra que perfectamente podría entrar, pero pues esa ya está publicada, ¿no quieres hacer otra? Y dije, pues nos la echamos, ¿no? Ah, Y fue así como una experiencia completamente distinta porque ya sabía dónde la iban a publicar, ya tenía una fecha de entrega, claro. este, pero me dieron muchísima libertad en cuanto a qué cosas y entonces ahí, por ejemplo, eh, la puse de fotógrafa y usé muchísimo a mi hermano, o sea, le hablaba cada rato para preguntarle, oye, ¿qué página web usas para guardar tus fotos? Oye, ¿cuál es la cámara que anhela Para todo darle verdad. fotógrafo? Ah, Sí, 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 entonces me sirvió mucho ahí. Esa fue como más, pues más ficción, más gozosa, más mm, divertida, otro tono, ¿no? ah, Pero en Ojos Llenos de Sombras, sí, yo pensaba hasta bueno, sigo pensando que el personaje con el que más me identifico es uno de los hermanos de Atari, que ese sí tiene mi edad y ajá. ese sí le tocó vivir varias de las cosas que a mí me tocaron vivir. Mm. Pero pues también uno está en lo que anhela, ¿no? En lo que le Lo que te iba a gustaría. decir, es decir, si te identificas porque hay una parte como muy real, muy autobiográfica tuya, pero también la otra es contundente porque es todo eso que quisiste o que hubieras querido que fuera, etcétera. Y al final del día, pues estás tú, ¿no? Ahí, ¿no? En todo, ¿no? La que desea, la que es, o la que crees que eres, o lo que cree uno que eres, porque luego resulta, Raquel, no sé, ahorita te quiero hacer otra pregunta, pero luego resulta que uno tiene una idea de uno mismo que los otros no, es una idea totalmente diferente, pues entonces quise cómo se construye esa identidad
porque de pronto uno cree que incluso lo que uno dice, los otros lo están recibiendo como uno lo dice, ¿no? Y como uno cree que les lleva el sentido, pero el otro luego te entiende otra cosa y interpreta lo que quiere y según su propio bagaje, ¿no? Cultural o lo que sea, ¿no? Sí. Para ti, Raquel, es difícil, por ejemplo, escribir para joven, aunque nosotros fuimos niños y jóvenes, pero, pero es complicado de pronto escribir para las juventudes actuales, para la gente en lo que anda, en lo que andan los jóvenes ahora, o te parece que conectas muy bien con tu voz, digamos, joven y con lo que están haciendo ahora los jóvenes. Es difícil escribir para jóvenes, en este momento. Yo siento que la ventaja que tengo es que nunca estoy del lado de los papás y de la autoridad. Eso me ayuda muchísimo, ¿no? Ah, Eh, me es más fácil ponerme en los zapatos de los adolescentes que los de la gente, responsable y sensata, ¿no? ah, Y siempre tengo esta idea de que, pues, de que todo es un poco un juego, ¿no? Jugamos a que somos como cuando éramos niños, ahora jugamos a los adultitos que van al trabajito y te toca el rol del jefe que regaña o el del empleado que dice: "Sí, señor", pero que en el fondo siempre lo siento como si todo fuera impostado, como si fuera un poco falso. artificial. Entonces, cuando escribo para adolescentes, lo que es como mi mantra, lo que me digo es, okey, tú no sabes todavía cómo se vive la vida, ¿qué crees? Yo tampoco. Estamos en las Vale, qué interesante. Muy bien. sí, entonces creo que una cosa muy fea es cuando un autor se para así como en su pedestal y les dice: "Mira, niño, te voy a enseñar cómo es esto de la vida para que seas un adulto de provecho". Y yo, pues no, ¿cuál pedestal? Yo así de: "Mira, te voy a contar una historia que estoy en las mismas que tú". Y otra cosa que como sigo pensando que la música es importantísima en la adolescencia, creo que es muy importante también estar pendientes de qué escuchan los adolescentes y tratar de entender por qué, ¿no? Órale, Y también interesante. Punto. sí, de repente yo puedo decirte que de entrada, oigo las letras de reguetón y me sonrojo y digo: "Ay, qué cosas escuchan estos niños", ¿no? Pero, pues, tratar de ir un poquito más allá y decir: "¿Y por qué?", y todo, y luego lo comparas y dices: "Bueno, en mis tiempos era la lambada y no Claro, era precisamente vals, y en claro. sus tiempos el vals era un escándalo porque se tocaban las manos". Entonces, seamos un poquito veamos las cosas en su contexto y entendamos cómo queremos que no escuchen corridos tumbados los chavos si llevan desde la época de Calderón viviendo en un país en guerra, Claro. ¿no? Sí, sí, ¿Cómo vamos a exigir que sigan siendo inocentes y que escuchen puras cosas, que oigan burbujas o a Timbiriche, cuando su realidad es otra, ¿no? Entonces, tratar de escuchar lo que ellos oyen sin juzgar, creo que me ayuda mucho a la hora de escribir, porque trato de contar las historias también sin juzgar. claro. Oye, Raquel, eh, cuando escribes estas novelas para jóvenes, a mí me interesan mucho Ojos llenos de sombra, Dark Doll, etcétera. Y claro, están muy actuales con el tema de los zombies, o sea, han hecho muchas cosas que están como muy presentes ahora con los chavos, ¿no? Pero eh, gozas entrar en ese ámbito de esa adolescencia que fue como estuvo llena de nubarrones para ti, es gozoso como meterte y hablar ese lenguaje, ¿no? En el que pueblas todas tus historias, etcétera. Este, es extasiante para ti eso o el hecho de escribir ya en ese sentido, con esa estructura, una historia que vaya, pues que sea atractiva, etcétera, puede ser tedioso para ti o si es gozoso meterte en todo, internarte en todo ese mundo en el que te metes en tus historias, en tus novelas.
tiene que ser divertido, tiene que ser gozoso. Cuando empiezo a escribir algo que no lo es, no puedo seguir. Ah, órale. Me digo a mí misma siempre, ahorita goza, disfrútalo, y cuando llegue la hora de corregir, ni modo, va a haber que hacer eso que es menos disfrutable, Claro. que por lo menos la parte de la primera escritura sea divertido para mí. Sí, eso es bien importante. ¿Y escribes todos los días? ¿Escribes, tienes un plan o no? No, soy muy indisciplinada, también por eso yo creo que escribo lo que es gozoso, ¿no? Y confieso que sigo en este plan de un poco la satisfacción inmediata y que cuando estoy escribiendo cosas que no me gustan tanto, tengo que darme premios y chantajearme a mí misma así para seguir avanzando. Escribo mucho como por explosiones. Si Ah, un día de repente empiezo a escribir y traigo una idea y no la quiero soltar, de repente me dice Alberto así de: "Ven a comer ya". Y entonces, ay, dejo el archivo, como rápido y me regreso y ah, me dice: "2 de la mañana, ya vente a dormir", ¿no? ah, Y puedo tener una explosión así de un día o de 3 días, y ajá, puede pasar semanas en que no escriba nada. ajá. No Solo está estás bien. leyendo y ya está. Ajá, Sé que no es el mejor modo de trabajar. ajá. Sería mejor tener 1 hora, tener, Alberto, por ejemplo, él escribe mínimo 1 página diaria y es bien disciplinado. ¿Ah, sí? Sí, yo Sí, no. me contó que él escribe una hora, una página diaria. Yo también, fíjate, yo también escribo una página diaria. Yo Y, debería, eh, pero no puedo. pero fíjate que yo pienso que es cada quien. Estoy leyendo los diarios de Chiver, están muy buenos, ¿no? Y me doy cuenta que cada escritor tiene, o sea, un método, una vida, toda una serie de prejuicios, de creencias, de lo que sea, muy diferentes. Y yo creo que todos son válidos, pues, en ese sentido, ¿no? Yo te quiero hacer una última pregunta, Raquel, porque sé que eres una escritora y una mujer muy ocupada, pero me gustaría saber qué estás haciendo. ¿Estás en un nuevo proyecto? ¿Vas a empezar, este, estás pensando en hacer algún cambio de rumbo o a escribir otras cosas? ¿O qué estás haciendo? Yo sé que tienen una actividad tú y Alberto intensísima. Hacen muchas cosas, tienen talleres, esto, el otro, el canal, muchas cosas. En realidad es una contribución que me parece muy interesante. Sobre todo son de mucha inspiración para jóvenes escritores, etcétera. Les enseñan pues a cómo crear caracteres, les hablan sobre monstruos, sobre esto, sobre lo otro, pero ¿traes algún proyecto personal? ¿Estás planteándote, no sé, un cambio de rumbo, explorar nuevas cosas? ¿Cómo andas ahorita? Fíjate, tuve apenas la beca del Sistema Nacional de Creadores, entonces hice 3 libros que están en borrador. Ajá. Entonces, una parte de mí dice que lo que toca es corregir esos 3 libros para que, pues, ya ver si alguien los publica o no, ¿no? Siempre, la verdad es que envidio mucho a la gente que dice mi editor, que tienen su editorial. Yo cada libro que termino es otra vez empezar a buscar a ver a quién le interesa, si es que a alguien le interesa, pero siempre me digo, si nadie lo quiere, pues lo pongo en mi blog para descarga gratuita y qué me importa, Ya. ¿no? Entonces, pero bueno, tengo que corregir esos 3. ¿Y esos son sobre también en el ámbito de la literatura infantil y juvenil o es otra cosa? Pues sí es una novela juvenil, este, que me causó muchos problemas porque me metí, es que me gusta también experimentar, ¿no? Entonces, quise experimentar con los tiempos y, ay, es bien complicado. Ajá, Otro es un libro de cuentos que, pues es sobre mujeres jóvenes, órale. no necesariamente adolescentes. Últimamente, a lo mejor ya curé mi adolescencia y ahora estoy empezando a escribir sobre esto que es
primera adultez, tus Ajá. primeras experiencias de trabajo, las primeras Ya veces. entraste a esa etapa. Voy más lento, eh, pero también quisiera escribir una novela sobre menopausia, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Ah, Y el otro es una novela que es ya como más, pues, quizá adulta, ajá, pero no puedo dejar de escribir con humor, que creo que ese es un problema, porque el humor no está tan bien visto. No te toman como muy en serio si no eres muy solemne. Y ajá. además ya tengo como la etiqueta de que es juvenil, entonces lo que escriba creen Te que es pueden juvenil, etiquetar ahí. O sea, aunque no lo sea. sí, Está bien, ¿no? Porque además a los jóvenes también les gusta leer cosas que sean como un poquito no para su edad, que sea claro, así como yo leyendo El gato de García Ponce, claro. ¿no? O que también me gustaba mucho leer a Irving Wallace, ¿no? Que tienes tu primera aproximación a las escenas eróticas y Claro. demás, sí, ¿no? Pero bueno, pero es una novela que es un poco más adulta Ujú, y que está terminada, digamos, en cuanto a la trama, pero no estoy muy convencida en cuanto al tono, entonces va a haber que corregir. ujú. Pero pues al mismo tiempo ya empecé cuentos como para un nuevo libro, entonces está ¿Sí, todo, juvenil o ya para la etapa esta? pues supongo que como para la etapa esta, porque son personajes más mayorcitos y Para, con otro tipo de problemas, pero no lo había pensado, fíjate, a ver. Pero pues, si de repente salen claro. proyectos, ese es el problema, que de repente uno se avienta así de, vamos a hacer todo, y no puedes hacer todo. Oye, y finalmente, Raquel, ustedes que son lectores voraces, no te digo dos o tres, recomienda algunos libros que hayan leído, que tengas en la memoria reciente, que puedas recomendar, de cualquier tipo, ¿no? Que haya algunos hallazgos recientes que hayas tenido de lecturas que te hayan realmente, o si recuerdas algo, una lectura que fue para ti muy significativa, recomienda algo. Ay, bueno, mira, de las cosas que ando leyendo en estos días está este libro que es Ah, Tangos Cultos. órale. Es que hicimos un programa, Alberto y yo, sobre Lelutier, que es Ajá. un conjunto de Sí, música, humor, que a mí me gusta el muchísimo. humor, claro, sí, lo conozco. Entonces me encontré una referencia a este libro, que uno de los ensayos que trae es sobre el Lelutier, y lo conseguí y lo compré y le entiendo la mitad, pero es muy interesante Ujú. ver de qué les interesa a los músicos, ¿no? Entonces ando con eso. Ajá. Leí el libro más reciente de Mariana Enríquez, el de Un lugar soleado para gente sombría. Ajá. Ah, sí, Este, pero no lo he leído. Ajá. algunos de los cuentos me gustaron mucho. Creo que me gusta mucho su imaginación, aunque me quedó de ver un poquito en cuanto a la ejecución. O sea, Ajá. hubiera querido más. Pero bueno, también uno se pone sus moños, Yo ¿no? Pero estoy sí, leyendo de ella ahora mismo sus crónicas y eso, el otro lado se llama un libro muy bueno, muy bueno. Habla mucho de mm, música, autores, etcétera, sus experiencias personales. Muy buen libro de crónicas, artículos, ensayos, etcétera. ay, qué padre, lo voy a buscar. Es Porque bueno, además muy ella es bueno. una fan de la música, pero así, Sí, 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 ¿no? sí, sí. No, y hay muchos, ¿no? Se mete muy profundamente en esos temas, pues, ¿no? Entonces, pues, yo la verdad que muy gozoso el libro. Y otra cosa que leí hace mucho, pero que regreso cada cierto tiempo y ahorita acabo de releerlo, es un libro que se llama Cosmología Esencial de Rafael Pérez Estrada, Ajá, que es un poco poesía en prosa, ajá, minificción, como que no queda muy claro qué es, ajá. pero que tiene una imaginación y unas imágenes poéticas así Poderosas. muy, sí, 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 es Cosmología esencial de Rafael Pérez. cosmología esencial. Ujú, ujú. Entonces, con esas cosas ando y recomendando a quien se deja. Oye, Raquel, quiero agradecerte tu tiempo, ¿eh? Y quiero agradecerte todo esto todo esta reconstrucción de un montón de cosas
que hicimos ahora en esta conversación, conocer todos tus obsesiones, tus intereses, tu obra. Y la verdad que muy contento de hablar contigo y de ayer haber hablado con Alberto. La verdad que pues ahora tienes mucho trabajo, ahora tienes que regresar a corregir esos libros porque no es nada más de que ya acabé y hay que se corrijan solos, hay que regresar a eso. Y espero verlos pronto. Voy a estoy preparando un viaje a Ciudad de México, así es que espero verlos a los dos Claro y que sí. platicar en persona. Y te agradezco mucho esta conversación, Raquel. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Pues acá nos vemos o por allá. Claro que sí. Un abrazo. Nos vemos. Adiós.